Actividad 3. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas está formado por dos ecuaciones lineales de las que se busca una solución común. Para resolver un sistema de dos ecuaciones existen diferentes métodos de resolución. Entre estas tenemos igualación, reducción, sustitución y regla de Cramer. Vamos a analizar el método de igualación, que consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualar las expresiones obtenidas. Los pasos que debemos seguir son: primero, despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones. Segundo, iguala las dos expresiones obtenidas. Tercero, resuelve la ecuación y obtendremos el valor de una de las incógnitas. Cuarto, sustituye el valor de la incógnita obtenida en cualquiera de las dos ecuaciones despejadas. Quinto, halla el valor de la otra incógnita. Primero, observa y analiza la solución del siguiente sistema de ecuaciones. Aquí observamos nuestro sistema de ecuación, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Lo primero que debemos hacer es despejar una de las incógnitas en cada una de las ecuaciones. Entonces, sacamos aparte la primera ecuación y vamos a despejar una incógnita. En este caso vamos a despejar la incógnita x. Entonces, quiere decir que la x debe quedarse solita en el lado izquierdo de esta ecuación. Dejamos por lo pronto 3x. Igual, como vemos, escribimos el igual, ya está 3x sola. Quiere decir que lo demás tiene que escribirse en el lado derecho. Entonces, 8 está en el lado derecho y menos 2y que está en el lado izquierdo lo cambiamos de lado y por tal razón debemos cambiarle el signo. Queda entonces más 2y. Ahora debemos despejar la incógnita, es decir, dejarla solita. Entonces, x es igual a 8 más 2y y este 3 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir. Y así tenemos despejado x, es decir, x es igual a 8 más 2y entre 3. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación. Despejamos x igual a 6. Y que está en el primer miembro pasa al segundo miembro. Como lo cambiamos de lado, entonces pues le cambiamos el signo. Tiene positivo, ahora quedaría negativo. ¿Cuánto vale x? X vale 6 menos y. Ahora, el segundo paso es igualar ambos resultados. Es decir, esto de aquí debemos igualarlo con lo que tenemos acá. Lo hacemos entonces. Aquí tenemos 8 más 2y entre 3. 6 menos y deben igualarse. Entonces lo igualamos de esta forma. Colocamos el signo igual entre ambas cantidades. Ahora, tenemos en el lado izquierdo una fracción. En el lado derecho pues tenemos dos cantidades enteras. Entonces lo convertimos en fracción y así ya tenemos tres fracciones. Los denominadores son 3, 1 y 1. Esto quiere decir que el mínimo común múltiplo de estas fracciones es el 3. Entonces, vamos a multiplicar cada término por el número 3. Es decir, bajamos las cantidades que están ahí, los términos que están allí y luego lo multiplicamos por 3. El primer término multiplicamos por 3. El segundo término, que es el 6, multiplicamos por 3. El tercer término, que es la y, multiplicamos por 3. Antes de realizar la multiplicación, simplifiquemos. De esta forma lo estamos haciendo. Tercera de 3, 1, tercera de 3, 1. Y en el lado izquierdo únicamente nos queda 8 más 2y. Ya que toda cantidad multiplicada por 1 nos da la misma cantidad. Entonces si multiplicamos 8 más 2y por 1 nos queda 8 más 2y. Igual, realizamos el producto. 3 por 6 nos da 18. Menos por más, menos por más, menos. 3 por y nos da 3y. Ahora debemos dejar todas las incógnitas en el lado izquierdo, es decir, las cantidades que tiene letra, la que tiene la letra y. Entonces 2y ya está en el lado izquierdo, se queda en su propio lado con su propio signo.
3y está en el lado derecho, está en el lado equivocado, entonces lo cambiamos de lado y al hacerlo le cambiamos el signo, nos quedaría más 3y. Eso es igual a, el 18 está en su propio lado, en el lado derecho, por tal razón lo dejamos con su propio signo. El 8 está en el lado equivocado, en el izquierdo, entonces lo cambiamos de lado, le cambiamos el signo, nos queda menos 8. Reducimos términos semejantes, 2y más 3y, si tengo 2y y luego tengo 3y más, hacen un total de 5y. A 18 le quitamos 8 y nos va a quedar un total de 10. Finalmente despejamos esta incógnita. Y es igual a 10. El 5 que está multiplicando a la incógnita pasa a dividir. Entonces tenemos 10 entre 5. Toda fracción es una división. Por tal razón dividimos y 10 entre 5 nos queda 2. Y es igual a 2. Hemos encontrado el valor de la incógnita y. Ahora vamos a buscar el valor de la incógnita x. Para eso escogemos una de las dos ecuaciones de nuestro sistema, la primera o la segunda. Yo recomiendo siempre trabajar con la que se puede observar que está más sencilla. En este caso es la segunda. Así que voy a escoger la segunda ecuación. En esta ecuación voy a reemplazar el valor que obtuve en y. Es decir, escribo la x más, y en vez de y escribo el valor que obtuve en y, es decir, el 2. Como y vale 2, en vez de y voy a escribir 2. Igual 6. Luego voy a despejar x. Todo lo que está con x debe irse al otro lado, porque la incógnita debe quedar en el lado izquierdo. Entonces, 6 ya está en el lado derecho, se queda en su propio lado, y 2 que está en el lado izquierdo, al pasarlo al lado derecho, pues cambia de signo, nos quedaría entonces negativo. Y realizamos la reducción de términos, entonces 6 le quitamos 2, nos queda 4, es decir, la incógnita x vale 4. ¿Cómo comprobar si el resultado es correcto? Pues para comprobar los resultados de las incógnitas, escogemos la ecuación que se ve más sencilla, la segunda. Entonces, reemplazamos el valor de las incógnitas. X vale 4 y Y vale 2. Esto tiene que dar 6. Veamos, 4 más 2 hacen 6 y es igual a 6. Como la igualdad se cumple, quiere decir que nuestros resultados están correctos. Segundo, observa y analiza el proceso para resolver el siguiente problema. Una cancha de fútbol mide el doble de largo que de ancho y su perímetro es 270 metros. ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha de fútbol? Bien, entonces tenemos la cancha de fútbol, observamos la gráfica y sabemos que este largo mide 2 veces que lo que mide el ancho. Entonces, si el ancho mide 5, el largo medirá 10. Si el ancho mide 20, pues el largo medirá 40. Entonces, al largo le vamos a llamar x y al ancho le vamos a llamar 10. Lo que sabemos es que si y vale 5, pues x tendrá que valer 10. ¿Por qué? Porque el ancho mide la mitad del largo, o en otras palabras, el largo mide 2 veces que el ancho. Entonces, el largo, o sea x, mide 2 veces el ancho, es decir, 2 veces y. Y así tenemos planteada nuestra primera ecuación. Para plantear la segunda debemos recordar que nuestro perímetro o el perímetro de la cancha mide 270 metros. Es decir, la suma de estos 4 lados. Entonces, este lado acá se llamará X, acá se llamará Y. Como son perpendiculares, pues este también se va a llamar X y este se va a llamar Y. Así tenemos que la suma de los 4 lados, es decir, X más Y, o sea, esta X más esta Y, más esta X, más X, más esta Y, más Y. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma de estos 4 lados?
La suma de estos cuatro lados nos tiene que dar 270 metros, 270. Pero podemos escribir esta ecuación de una forma más reducida. Entonces, x más x se hacen 2x. Así también, y más y se hacen 2y. Entonces allí está la suma de los cuatro lados, que tiene que dar un total de 270 metros. Aquí tenemos la primera ecuación, acá tenemos nuestra segunda ecuación, es decir, ya tenemos formado nuestro sistema de ecuaciones. Observamos que en la primera ecuación ya está despejada x, es decir, solamente vamos a despejar x en la segunda, ya que en la primera se encuentra despejada. Entonces, sacamos aparte la segunda ecuación y despejamos x. Así tenemos que si vamos a despejar x, entonces todo lo demás tiene que quedar en el lado derecho. X debe quedar en el izquierdo y todo lo demás debe quedar en el lado derecho. 270 ya se encuentra en el lado derecho, pues se queda entonces en su propio lado. 270. 2y está en el lado izquierdo. Entonces, si lo cambio de lado, debo cambiarle el signo. Me queda menos 2y. Despejo x. X es igual a 270 menos 2y. Pero, ¿qué sucede con el 2 que está multiplicando a x? Ese 2 debe pasar a dividir. Entonces, de esta manera tenemos despejada x en la segunda ecuación. Ya tenemos despejada en la primera y tenemos ahora despejado en la segunda. Lo siguiente que debemos hacer es igualar ambos resultados. Aquí tenemos la primera, ¿cuánto vale x? 2y. En la segunda, ¿cuánto vale x? 270 menos 2y entre 2. ¿Qué vamos a hacer a estos valores? Lo vamos a igualar de esta forma. Allí hemos igualado, le hemos colocado el signo igual entre ambos valores de cada ecuación, de x, despejado x, ¿no? Ahora, en el segundo miembro vemos un término que es una fracción. En el segundo, pues, en el primero vamos a colocarle el 1 para tener, pues así, el primer miembro una fracción y el segundo una fracción. El denominador es 1 y 2. Entonces, esto nos dice que el mínimo común múltiplo es 2. Esto quiere decir que cada término de esta ecuación vamos a multiplicarlo por 2. Entonces, bajamos el primer y segundo miembro y lo multiplicamos por 2. Es decir, 2y lo multiplicamos por 2 y 270 menos 2y entre 2 también multiplicamos por 2. Así tenemos 2 por 2y hace 4y. Igual, antes de multiplicar simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. 270 menos 2y multiplicado por 1 nos queda el mismo valor, 270 menos 2y. ¿Por qué? Recuerda que toda cantidad multiplicada por 1, pues nos queda la misma cantidad. Entonces, vamos a despejar y, recuerda que vamos a encontrar el valor de y. Entonces, las incógnitas o las letras deben quedar en el lado izquierdo. Así tenemos 4y, 2y que tiene negativo pasa al otro lado con positivo. Recuerda que si lo cambio de lado, le cambio el signo. ¿A qué es igual? Es igual a 270, que está en el lado derecho. Se queda en el mismo lado, entonces se queda con su propio signo. 4y, le sumo 2y más. Si tengo 4y, ahora le voy a sumar 2y, se hacen un total de 6y. Y eso es igual a 270. Y, despejo y es igual a 270. Pero ¿qué sucede con el 6 que está multiplicando a la incógnita? Como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, toda fracción es una división. 270 entre 6 es igual a 45. ¿Cuánto vale y?
vale 45. Es decir, aquí el ancho de mi cancha va a medir 45 metros. Esto quiere decir que el largo debe medir 90 metros, porque acuérdate que el largo es 2 veces el ancho, es el doble que el ancho. Entonces, el largo tiene que medir 90 metros. Vamos a comprobar si esto es cierto. Sacamos aparte la primera ecuación. Si tú quieres, puedes elegir la segunda, va a dar el mismo resultado, pero pues es mi costumbre siempre elegir la más sencilla, ¿no? La más fácil para facilitar mi trabajo. Así que X es igual a, reemplazo el valor de Y, 2, en vez de Y escribo el valor de Y, que en este caso será 45. Aquí tenemos que X es igual a 45 por 2 nos da 90. Entonces, se cumple lo que te había mencionado hace un instante. El largo tiene que ser 90, porque el largo es el doble que el ancho y el ancho mide 45. Así que hemos hallado correctamente nuestro resultado. Tercero, plantea un sistema de ecuaciones y halla las dimensiones de un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Entonces, dibujamos un rectángulo. Observamos que el alto es mide más que la base. Entonces, si nuestra base mide 5 centímetros, el alto tendrá que medir 7, porque mide 2 centímetros más, nos dice en el problema. Si la base mide 15 centímetros, pues el alto tendrá que medir 17. Si la base mide 22 centímetros, el alto medirá los mismos 22 más 2 adicionales, es decir, 24. Si la base mide 37 centímetros, entonces el alto medirá esos 37 más 2 centímetros adicionales, es decir, 39 centímetros. Entonces, de esta manera planteamos nuestra ecuación. La altura es igual, o sea, y igual, a lo que mide la base, o sea, X, más 2 centímetros adicionales, más 2 centímetros más. Entonces, si la base mide, repito, si la base mide 12, la altura medirá los mismos 12 más 2 centímetros adicionales, es decir, medirá 14 centímetros. De esta manera queda planteada la primera ecuación. La segunda ecuación la vamos a sacar con la medida del perímetro. Entonces, perímetro mide 24, es decir, este lado más este lado y este otro lado, o sea, la suma de los 4 lados tiene que dar 24 centímetros. Entonces, X más X, vamos a escribir directamente que hacen 2X. Y más Y, pues nos van a dar 2Y. Entonces, tengo 2X más 2Y. La suma de estos 4 lados, de las 2X y de las 2Y, tiene que dar un total de 24 centímetros. Y de esta manera ya tengo planteadas mis dos ecuaciones, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, observo que la primera ecuación está despejada a X, es decir, que se me va a hacer más fácil en la segunda despejar X, trabajar con X con Y en las ambas ecuaciones. En la primera ya tengo despejada Y, en la segunda debo despejar Y. Entonces saco la segunda ecuación aparte y voy a despejar Y. Entonces, lo que es Y va a quedar en el primer miembro, o sea, en el lado izquierdo, y todo lo demás tiene que quedar en el segundo miembro, es decir, en el lado derecho. 24 ya está en el lado derecho, por tal razón se queda en su propio lado con su propio signo. 2X está en el lado izquierdo, entonces debo cambiarlo de lado y debo cambiarle el signo, porque si lo cambio de lado, le cambio el signo. Despejo Y. ¿A qué es igual Y? A todo lo que está en el lado derecho, que es 24 menos 2X. Y Y, que está multiplicándose con el 2, 2 está multiplicándose con la Y, pasa el otro lado a dividir. Entonces tenemos Y es igual a 24 menos 2X entre 2.
Entonces ya tenemos el valor de y en la primera ecuación y el valor de y en la segunda ecuación. Lo siguiente que debemos hacer es igualarlos. Vamos a igualar. ¿Cuánto vale y? Y vale x más 2 en la primera ecuación. ¿Cuánto vale y en la segunda? Vale 24 menos 2x entre 2. Igualamos los dos resultados. Los igualamos. Aquí tenemos el resultado de la primera, el resultado de y en la segunda, el resultado de y en la primera, el resultado de y en la segunda ecuación. Entonces, vemos que en el segundo miembro tenemos una fracción cuyo denominador es el 2. Entonces voy a convertir en fracción tanto el primer término como el segundo, colocándole como denominador la unidad. Tengo 1, 1 y 2 como denominadores, entonces el mínimo común de esto es 2. Esto quiere decir que toda la ecuación la voy a multiplicar por 2. Entonces, x multiplica por 2, 2 multiplica por 2 y 24 menos 2x entre 2 también multiplica por 2. Entonces, 2 por x hacen 2x. Más por más es más, 2 por 2 hacen 4. Igual, antes de multiplicar simplifico mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Quiere decir que 24 menos 2x debo multiplicarlo por 1. Y recuerde que toda cantidad multiplicada por 1 queda la misma cantidad. Entonces nos va a quedar 24 menos 2x. ¿Qué es lo siguiente? Dejar las incógnitas en el lado izquierdo, es decir, todas las cantidades con x van a quedar en el lado izquierdo. 2x ya está en el lado izquierdo, entonces queda con su propio signo. Acá tenemos en el lado derecho 2x negativo, que al cambiarlo al lado izquierdo, si lo cambio de lado, le cambio el signo. Entonces tenemos 2x más 2x igual a 24. Entonces tenemos por aquí 24 más 4, que al cambiarlo de lado le cambio el signo, me queda menos 4. Reducción de términos semejantes. 2x más 2x hacen un total de 4x. Por acá tenemos a 24 y le quitamos 4, nos queda 20. Despejamos x, la x tiene que quedar solita, la x queda sola. Entonces 20, x igual a 20, y el 4 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos la fracción 20 entre 4. Toda fracción es una división, entonces 20 dividido para 4 nos da 5. 5 por 4, 20. ¿Cuánto vale x? X vale 5. Ahora debemos encontrar el valor de y. Para eso debemos escoger una de las dos ecuaciones de nuestro sistema. Yo voy a escoger la primera, ya que se ve mucho más sencilla en los reemplazos que la segunda. Entonces cojo la primera ecuación. Y es igual a x más 2. Antes de realizar el reemplazo, observemos. Si x vale 5, ¿cuánto debe medir y? Si la base mide 5, ¿cuánto debe medir la altura? Recuerda que la altura mide 2 centímetros más que la base. Entonces nuestra altura debe medir 7. Entonces el resultado acá debe salirnos 7. Vamos a ver. Y es igual x. ¿Cuánto vale la x? La x vale 5. Entonces escribo el 5. Más 2. Entonces, ¿cuánto vale y? Y es igual 5 más 2 hacen 7. Y se cumple lo que le había dicho anteriormente. La base mide 5 centímetros y la altura tiene que medir 2 centímetros más, es decir, 5 y 2, 7 centímetros en total. Entonces nuestras respuestas están correctas. Cuarto, resuelve por el método de igualación el siguiente sistema de ecuaciones. Observamos el sistema, aquí tenemos la ecuación número 1, la ecuación número 2. Sacamos aparte la ecuación 1 y vamos a despejar una de las dos incógnitas. En este caso voy a despejar y. Entonces tengo 3y igual. Todo lo demás debe quedar en el lado derecho del igual. Entonces 2 ya está en el lado derecho, se queda con su propio signo. 2x está en el lado izquierdo. Como lo cambio de lado, entonces debo cambiarle el signo.
El 3 está multiplicando a y, entonces debe pasar al otro lado a dividir. Y de esta manera nos queda y igual 2 menos 2x entre 3. 2 menos 2x entre 3. Recuerda que este 3 pasa al otro lado a dividir y de esta manera y queda despejada. Así tenemos el valor de y en la primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo, pero en la segunda ecuación. Dejamos 12y en el lado izquierdo. Esto quiere decir que todo lo demás debe estar en el lado derecho. El 1 ya está en el lado derecho, lo dejamos allí mismo con su propio signo. 6x está en el lado izquierdo, entonces lo vamos a llevar al lado derecho y le cambiamos el signo. Como tiene negativo, lo vamos a dejar positivo. Ahora vamos a despejar y. Por tal razón, el 12 que está multiplicando a esa y debe pasar al otro lado, pero pasa a dividir. Entonces, este 12 pasa acá al otro lado a dividir. Y de esta manera encontramos el valor de y en la segunda ecuación. ¿Qué vamos a hacer con estos dos resultados de y? Pues los tenemos que igualar. Recuerda que estamos realizando por el método de igualación. Entonces lo vamos a igualar. Esto que estoy haciendo es igualar. El resultado de y de la primera ecuación lo igualamos con el resultado de y de la segunda ecuación. Observo que tengo en el primer miembro una fracción y en el segundo pues también tengo una fracción. Los denominadores son 3 y 12 respectivamente. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores es 12. Esto quiere decir que cada uno de los dos términos de esta ecuación los tengo que multiplicar por 12. Entonces, bajo los dos términos y a su vez dejo el espacio para multiplicar por 12 cada uno de ellos. Antes de multiplicar, realizo la simplificación. Tercera de 3, 1. Tercera de 12, 4. Doceava 1. Doceava 1. Entonces tenemos este 4 que me ha quedado que multiplicarlo por 2 y menos 2x. Entonces 4 por 2 hacen 8. 4 por menos 2x hacen menos 8x. Tenemos ahora igual 1 multiplicado por lo que está acá. Recordemos que toda cantidad multiplicada por 1 nos queda la misma cantidad. Entonces, 1 más 6x multiplicado por 1 nos queda lo mismo. O sea, 1 más 6x. Debemos dejar las incógnitas en el lado izquierdo de la ecuación. 8x ya está en el lado izquierdo, se queda en su propio lado con su propio signo. 6x está en el lado contrario, entonces lo cambio de lado y para esto tengo que cambiarle el signo. Como tiene positivo, queda con negativo. ¿A qué es igual eso? Al 1. El 1 ya está en el lado derecho, se queda allí mismo con su propio signo. El 8 está en el lado cambiado, entonces lo cambio de lado y para esto le cambio el signo. Observamos que tiene positivo aunque no esté escrito, entonces debe quedar negativo. Realizo la reducción de términos semejantes, signos iguales se suman. 8x y 6x hacen un total de 14x. Y dejamos el mismo signo, el negativo. Signos diferentes restamos. A 8 le quito 1 y nos queda 7. Dejando el signo del mayor valor absoluto, o sea, el negativo. Al despejar la incógnita, o sea, x tenemos que dejar sola. X es igual a menos 7 y ese menos 14 que está multiplicando a x pasa al otro lado a dividir al menos 7. Entonces x igual a menos 7 sobre menos 14. Aquí no se puede dividir, pero sí podemos simplificar. Séptima 1, séptima de 14, 2. Entonces x es igual a 1/2. ¿Qué sucede con los signos? Menos dividido para menos me queda más. Entonces esta fracción me queda positiva.
¿Cuánto vale x? X vale 1/2. Ahora debemos encontrar el valor de y. Entonces observo las dos ecuaciones de mi sistema y tengo que elegir la que se ve más sencilla. Para mí es la primera, así que voy a elegir la primera ecuación y en esta ecuación tengo que reemplazar el valor que encontré en x. 2, aquí donde está x ya no voy a escribir x, voy a escribir el valor de x, o sea, 1/2. Entonces, 2 que multiplica no a x, sino que 2 que multiplica a 1/2. Más el resto lo dejo tal y como está, más 3y igual 2. Simplifico antes de multiplicar, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Aquí suponemos que era una fracción, le pongo la unidad, quedaba lo mismo, ¿no? 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, es decir, me ha quedado 1. Más 3y igual 2, más 3y igual 2. La incógnita queda en el lado izquierdo, entonces me queda 3y en el lado izquierdo y en el lado derecho las que no tienen letras. 2 ya está en el lado derecho, se queda en su mismo lado con su propio signo. 1 está en el lado izquierdo, entonces lo cambio de lado y al cambiarle de lado pues le cambio el signo. Entonces 3y es igual a 2 menos 1, es decir, 1. El 3 que está multiplicando a y pasa al otro lado a dividir al 1, es decir, me queda 1/3. ¿Por qué pasa al otro lado de dividir? Porque la letra y, la incógnita y, tiene que quedar solita, es decir, y vale 1/3. Bien, aquí no tenemos una gráfica para comprobar si es verdad que x vale 1/2 y que y vale 1/3. Entonces voy a escoger una de las dos ecuaciones. Recuerda que la más sencilla, y para mí la más sencilla, es la primera. Entonces voy a sacar la primera ecuación y voy a reemplazar los valores de x y de y. Entonces 2, en vez de x voy a escribir 1/2. Más 3 y en vez de y voy a escribir el resultado de y, que es 1/3. Y esto pues es igual a 2. Colocamos la unidad el 3 también y simplificamos. Mitad 1, mitad 1. Tercera 1, tercera 1 y no tenemos nada más que simplificar. Entonces aquí 1 por 1 es 1, abajo también 1 por 1 es 1. Y nos queda 1 entre 1, que es 1 mismo. Acá 1 por 1 es 1, también nos va a quedar 1, entonces nos va a quedar 1 más 1. Y eso tiene que darnos 2, y 1 más 1 nos da 2. Entonces la igualdad se cumple. 2 es igual a 2. Como se ha cumplido la igualdad, entonces nuestros resultados son los correctos. X vale 1/2 y y vale 1/3. Actividad 4.